Bien, vamos ahora con un tópico importante y para este momento es un poco bastante nuevo para mí. Así que no creo poder explicarlo muy bien, pero como sé que estos videos están dedicados a mi yo del futuro, él sí que va a estar claro y bueno, en todo caso si necesitan recordar de dónde salieron algunas cosas, pues es por eso que estoy grabando esto. Más que para recordar y dar una clase con estos videos, es más para recordar de dónde salen las cosas. Entonces, voy a dar una pequeña definición de funciones y de derivadas y esto. Este video lo voy a explicar, dedicar exclusivamente a la definición de derivada para luego entrar de lleno con las demostraciones de algunas derivadas. ¿De dónde sale que algunas derivadas son las que son? Entonces, bien, y también con las propiedades. Entonces vamos a empezar primero. Antes de hablar de derivadas de lleno, voy a mencionar por encima algo que es crucial para acá, que es f de x, una función. Una función es, una definición vulgar, es una máquina, una cajita, una máquina. ¿Y cómo así? Es una máquina que cuando tú le metes algo o introduces un valor, que lo vamos a llamar A, la máquina te regresa, hace una operación matemática, una o varias, o un conjunto de operaciones matemáticas, no importa, y te regresan un producto, o te regresan otro número, otro valor, o te regresan un valor, que es lo que se denota como f de a. Yo le metí en la máquina el valor a y me regresó otro valor que es f de a. Para entenderlo un poco más, vamos a colocar un ejemplo específico. Por ejemplo, ¿qué pasa si f de x le hago x cuadrado? ¿Qué significa esto? Que al input que yo le doy, que en este caso es a, se le dice input a eso que introduzco. Un input, tengo un output. Y el output va a agarrar. La máquina dice, ok, todo lo que me des lo voy a elevar al cuadrado y eso es lo que voy a darte. Es decir, aquí me regresaría a cuadrado. También lo puedes ver como una especie de comerciante. ¿Sabes? Como cuando estás con un comerciante y le entregas dinero. Yo te doy dinero y tú me regresas, el input es dinero y tú me regresas el output, que es un objeto. Más allá de que si el dinero cuesta el objeto, no, no, no. Solo en entrada y salida. Este es el dinero y este es el objeto. El comprador recibe el dinero, él dice, ok, este dinero equivale a tal cosa y me regresa esa cosa. En este caso, ese pensamiento del vendedor es una operación matemática. Entonces yo le doy el dinero, que es un parámetro, un valor, lo procesa, lo analiza matemáticamente, bueno, analiza no, le hace una operación con ese valor y me regresa ese, ese valor. Entonces, por ejemplo, si a esta máquina yo le introduzco el número 2, él recibe el número 2, lo eleva al cuadrado y me regresa un producto, que en este caso es 4. Entonces, así es como funciona una función, valga la redundancia. Entonces, bien, ¿cómo tendría que ver esto con una derivada? Bueno, ahora sí vamos a pensar en las funciones. ¿Qué es lo que se hace con unas funciones exactamente? Aquí tenemos el plano cartesiano, aquí tenemos los x y aquí tenemos f de x. En este caso vamos a pensar nada más en el primer cuadrante, que son valores positivos. Y bueno, vamos a decir que cuando yo introduzco un valor a, esto me regresa un valor por acá, que es la función evaluada en a. Es decir, cuando yo le pongo el número 2, por ejemplo, me regresa la función evaluada en 2. O, por ejemplo, si es f de x cuadrado, entonces sería a cuadrado. Por ejemplo, bueno, sí, sí. Bueno, continuamos. Vamos a introducir ahora otro input. Vamos a decir que al introducir el input b, me regresa es este valor de acá, f de b. ¿Ok? Y cuando introduzco este valor c, me regresa este otro de acá. Es la función evaluada en c. Si vemos, tengo tres inputs, tres outputs. Y eso yo lo hago con absolutamente cada uno de estos puntos, de todo el eje real de las x. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es graficar esto. Digamos que esta función me regresa algo así. ¿Okay? Es esta función. Uy, y que va así, por decir algo. Nada, creo que me quedo con el dibujo original. Todo me sale en torcida. Bueno, aquí está. Y como podemos ver, la función tiene características interesantes.
pareciera que la función fluye. ¿Fluye en qué sentido? En que es curioso que cuando yo le introduzco el input A, o sea, la diferencia que hay entre el input A al input B es muy distinto a la diferencia que yo introduzca el input B al input C. Es decir, a medida que yo pongo valores cada vez más cercanos a C, cada vez, o sea, partiendo de B, o sea, desde B, y le pongo valores cada vez más cercanos a C, la función empieza a crecer. Sube, tiene valores más grandes. Pero si yo le doy valores anteriores a B, la función, pues bueno, crece de izquierda a derecha, pero si yo le doy desde A hasta B, le crecen. La función va hacia abajo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué cosa o cómo podríamos llegar a saber cómo fluye este cambio? Es decir, el cambio que hay entre A y B no es el mismo que hay entre B y C. De hecho, el cambio que hay entre B y C es proporcionalmente más grande que el de A y B. Es mucho más grande. Ni siquiera, o sea, no se ve algo así, que va así, que crece y sube de igual manera. No, no, no. Crece y sube muchísimo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre B y C que no hay entre A y B? Para poder medir esto, deberíamos medir entonces el cambio. ¿Qué tanto cambia la función dado dos valores? Es decir, cuando me desplazo entre A y B, me regreso, ¿qué tanto cambia hacia arriba? Es decir, cuando me desplazo desde A hasta B, ¿qué tanto sube? De igual manera, cuando me desplazo de B hasta C, ¿qué tanto sube? Y esta definición ya estaba con la pendiente que se utiliza en funciones lineales. Digamos que tengo una función lineal aquí, que es una recta, y la pendiente me dice o me indica cuántos, aquí está, digamos que tengo un valor inicial X, o con las mismas letras, un valor A y un valor B, y esto me regresa entonces f de A, y esto me regresa f de B, ¿ok? Y bien, entonces, ¿qué es lo que me dice la derivada de la pendiente? La pendiente me dice que según qué tanto te mueves a la derecha, cuánto subes. Esto es lo que me dice. Según qué tanto te mueves a la derecha, cuánto subes. Es decir, que si yo tengo una pendiente de igual a 2, me dice, esto lo podemos ver de esta forma. Esta forma me ayuda mucho a entenderla. 2 unidades en Y y 2 unidades en X. X voy a poner Y aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que cuando me muevo una unidad a la derecha, subo 2. Cuando me muevo una unidad a la derecha, subo 2 unidades hacia Y. Y si tengo ahora una pendiente igual a un tercio, ¿qué significa? Que cuando me muevo 3 unidades a la derecha, subo 1. Y esta recta entonces se vería algo así. Algo así. Como podemos ver, habla sobre la inclinación. ¿Qué tan empinada está se me fue la recta? Entonces, ¿no sería maravilloso tratar de hacer algo así con esto? Y bueno, ¿por qué no lo hacemos? Tengo dos puntos A y B, voy a trazar una recta entre ellos dos. Y listo, aquí lo tenemos. ¿Y puedo obtener la pendiente de estos dos? Sí, de hecho sí la puedo obtener exactamente la pendiente. Pero la pendiente de la recta no es lo mismo que la pendiente de la curva. No es lo mismo el cómo cambia la recta, que cambia de forma constante, a cómo lo hace esta. De hecho, esta tiene como bachecitos, tiene una caída. Mientras que la recta va derecho, va recto, valga la redundancia. ¿A qué quiero llegar con esto? El cómo cambia esta recta, que es algo derecho, algo rígido, algo constante. Es decir, que si yo me muevo un poquito a la derecha, me muevo acá, me muevo un poquito a la derecha, me muevo acá. De iguales maneras, cuando yo me muevo un poquito a la derecha acá, baja esto. Pero cuando yo me muevo un poquito más a la derecha, baja más. Si la proporción en que bajan no es constante, no es igual todo el rato. Varía. Y varía bastante. Es decir, si llevar los dos puntos A y B, es muy distinto hablar del cómo varía la recta a cómo varía la curva. Así que a priori no podríamos usar la pendiente para hallar el cambio
de una función cualquiera. Sin embargo, vamos a hacer un poquito de análisis aquí. ¿Qué pasa si en vez de buscar la recta que une a A y B, hágalo ahora un punto más pegadito a A? Lo voy a llamar A'. Es este punto de acá. Ahora tracemos la recta de nuevo. Trazamos la recta, pasa por acá. Y bueno, ya por efecto de la recta es bastante gruesa. Déjenme ver si puedo volverla a trazar. Pero la voy a hacer muy, muy, muy delgadita. De 2 píxeles. Así. Como podemos ver, y bueno, voy a trazar también otra que va desde A hasta B. Esta es otra recta. Como podemos ver, no sé si se fijan, voy a hacer un poquito de zoom. Esta recta que va desde A hasta A' tiene un espacio en blanco de por medio, este espacio de acá, más pequeño que lo tiene A y B. A y B tienen un espacio en blanco más grande. Por lo tanto, podemos decir que poco a poco la recta como que se parece más a la curva. Se parece un poquito más a la curva. Sigue siendo una recta. Y seguimos sin poder tomar la pendiente de la curva a partir de la recta. Pero, ¿qué pasa si repito el proceso una vez más? Si me lo permiten, voy a hacerlo en otro lugar acá. Por acá. Voy a hacer nuevamente mi eje X. Pongo f de X. Voy a agarrar A. Este es A. Aquí tengo pues f de A. Y voy a agarrar un valor que es A'. Y B, ¿saben dónde está B? B, bueno, A segundo lo voy a llamar. Vamos a decir que A' está por acá. Y B está... déjenme seguir. Déjenme seguir. Aquí está B. Entonces, es como si hubiéramos hecho un zoom. Es decir, a esto de acá le hago un zoom así. Bien, 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 bien profundo. Pero como vemos en el plano, esto no se va a ver pixelado. El plano no se va a ver pixelado. Vamos a hacer un zoom de esta manera. Entonces, como podemos ver, agarré un valor que está bastante cerca. Es decir, si antes consideramos que A y B estaban cerca, este valor acá está sumamente más cerca. Está súper cerca. Por lo tanto, ¿saben cómo se vería? Se vería un poquito más abajo. Por acá. ¿Y cómo se vería esta curva? Se vería muy dilatada. Se vería así. Bueno, ni siquiera. Se ve casi algo así. Se ve como una curva que baja y que sigue. ¿No les parece que esta curva, porque es esta curva acá, pero súper dilatada? ¿No les parece que es prácticamente una recta? Y es cierto. Si yo uno el punto, si yo uno el punto A', si yo uno el punto A con el A', con una recta, la pendiente de esta recta, que es muy rara, pero la pendiente de esta recta va a ser muy, muy cercana a la de la función. Va a ser extremadamente cercana. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Imagínense, si esto ya se ve como una recta, imagínense si yo tomo ahora este valor, que lo voy a llamar A', y le hago zoom tal como hicimos antes. La curva se va a ver igualita a una recta. Y por lo tanto, mientras tomo valores cada vez más cercanos a A, voy obteniendo la forma que tiene la curva va a ser cada vez más parecida a la recta. Y por lo tanto, la pendiente de la recta que une esos dos puntos que están sumamente juntos, ¿ok? Que están sumamente juntos, bien, disculpa, la suma de esto, la suma no, la pendiente de la recta que une estos dos puntos que están sumamente juntos va a ser
prácticamente la misma que la recta o la pendiente, ¿no? Podríamos decir la pendiente de la función. ¿Y qué pasa si tomo cada vez valores más cercanos? Es decir, si tomo ahora este valor y le hago zoom y tomo ahora este valor y después hago este valor, cada vez valores mucho más cercanos, voy a obtener más y más precisa el, el, el valor de la pendiente. Y muchachos, eso que llamamos pendiente aquí, la pendiente de la curva, es lo que se denomina derivada. Y ahora sí voy a entrar ahora en términos de la propia derivada. Aquí tengo x y aquí tengo f de x. Bien, entonces vamos a hacer un zoom. Voy a agarrar dos puntos que están muy cerca. Claro, le estoy haciendo un zoom tan grande, es decir, estos puntos en realidad se ven, además, estos puntos a gran escala se ven juntitos. Miren, estos dos están súper juntos. Pero yo les voy a hacer un zoom, y se van a ver pues algo así, separados. Entonces tengo un x, un punto, un valor x, y tengo un x final. Cada uno tiene pues sus valores. En este caso lo voy a llamar, esto es f de x, y esto lo voy a hacer un poquito más alto. Y esto va a ser f, pero valor en x final. Y voy a darle nombres a magnitudes. Voy a llamar a la distancia que hay de x a de f de x. Es un número muy pequeño como pueden ver. Es decir, si los dos son valores que están sumamente juntos, es decir, podríamos pensar en esto como por ejemplo 1 y 1,00000001. Entonces la distancia que hay entre estos dos es de 0,00001. De x valdría eso. Es una distancia ínfima. Y de igual manera y en proporción va a haber una distancia, una separación entre f de x y f de x final. ¿Qué es lo que vamos a llamar? Lo voy a poner azul. Lo que vamos a llamar df. Es un valor muy pequeño. Entonces ahora vamos a pensar en lo siguiente. Ahora que ya tengo estas magnitudes, voy a trazar una recta que pase por estos dos puntos. Que, bueno, en la curva en grande, la curva se ve así. Pero cuando yo les hago zoom, les hago mucho zoom, resulta que esto se ve casi como una recta. Así que vamos a asumir que esta recta, no tan recta que tengo aquí, es la curva. La curva, pero le hice un zoom tan grande y agarré números, valores tan pegaditos que se ve como una recta. Así que voy a asumir eso y voy a tomar la pendiente. La pendiente se define como el alza, es decir, que tanto sube, es decir, la función evaluada en x final menos la función evaluada en x, entre el avance, que es la función no, sería el valor x final menos x inicial o x. Aquí viene lo interesante. Por definición, decimos que entonces x más esta pequeña longitud dx es igual a x final, ¿cierto? Y si despejo de x me queda que dx es entonces x final menos x. Y voy a sustituir eso en la fórmula acá. ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría la función evaluada en x, en x más dx, ¿ok? Menos la función evaluada en x entre x más dx menos x, lo cual esta x se va con esta x, y queda entonces, lo voy a escribir para no tener que escribirlo todo completo, de x, y llegamos entonces a la definición de derivada. Esto es la derivada, prácticamente, casi. Tal como les había dicho, la derivada en sí mismo cobra más y más precisión mientras escojo puntos que estén cada vez más cerca, o mejor dicho, a medida que hago dx más pequeño. Si esta es la distancia de x, vamos a usar una línea vamos a usar el color rojo para distinguirlo. Si esto es de x, y a medida que yo agarro puntos más y más pequeños desde x,
las rectas que pasan por esos dos puntos se va a parecer cada vez más y más y más y más a la de la curva en sí misma, que ya de por sí se ve prácticamente como una recta. Entonces podemos decir que la derivada es cuando yo hago de x muy pequeño, es a lo que tiende cuando hago a de x una distancia sumamente pequeña. Y es por eso que decimos entonces que, ¿ok? Que la derivada, vamos a ver color negro, la derivada, que se denota como f', es igual al límite de esta expresión que es f de x más de x menos f de x entre de x. ¿Cuándo qué? Cuando hago a de x una distancia sumamente pequeña. Cuando la hago tender a cero. Esta es la derivada. Y claro, aquí estoy usando de x, pero según algunos autores no lo llaman de x sino un parámetro h. Y por lo tanto la función queda prácticamente igual. Solo sería el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x entre h. Pero todo esto es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos la definición. Por otro lado, vamos a volver a lo que tenemos acá. Ya tenemos dx en el denominador. Pero vamos a pensar ahora en df. df, ¿a qué sería igual? Sería igual a la distancia final, es decir, la función evaluada en x final, que ya dijimos que era x más de x, menos ¿quién? Menos inicial, f de x. ¿Y no les parece a ustedes esto algo familiar? En efecto, está aquí. Esto de aquí es df. Así que al sustituirlos me queda que esto es df over ds. Y por lo tanto, esto es la derivada. La derivada es el pequeño avance a la derecha, o bueno, el pequeño avance, el pequeño alza, el alza pequeño en el avance. Se le suele decir a la derivada como el cambio en un instante, pero eso no es cierto, porque un instante es un solo punto, y tú no puedes obtener la derivada con un solo punto. Sin embargo, puedes obtenerlo como puedes decir que en vez de ser un instante, en un intervalo de tiempo o en un intervalo muy pequeño, si bien necesitas 2 puntos para obtener pues la derivada, puedes hacer que estén tan cerca como tú quieras. Puedes hacer dx cada vez más y más pequeño. Así que si encontramos alguna especie de, eh, ¿cómo decirlo?, de expresión matemática con la cual encontramos a qué podría ser esto igual, estaremos encontrando la derivada y por ende cómo fluye la función, cómo cambia para ciertos valores y por qué cambia de esa manera. Y esto va a ser sumamente útil para muchas otras cosas. Esto de momento es solo la definición. Hay mucho que ahondar. Nuevamente no lo quise hacer tan específico. Uno, porque es un tema nuevo para mí. Y dos, porque, bueno, no es fácil. Y tres, porque estoy aquí es más para demostrar que otra cosa, para saber de dónde salen las cosas. Pero vi importante mencionar sobre esto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, bye.